y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión, para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un poquito. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Cuando a mi hija la llevan a la ESMA en el primer momento y a las pocas horas la tienen herida sangrante sobre una camilla atada, encadenada, la llevan a Norma Burgos al lugar donde estaba mi hija. Y en ese momento, cuando le sacan la capucha, Norma Burgos reacciona y le dice: ¿qué estás haciendo vos acá? Porque jamás pensó que ella podía encontrarse allí. Ella pensaba que en su momento iba a estar María Antonia Berger allí. En ese momento entra el capitán Astiz, el teniente Astiz, y dirigiéndose a mi hija, le dice: tuviste suerte porque fui yo el que te disparó, como jactándose de que él tenía una puntería excepcional. Y luego da un puñetazo sobre la mesa y dice: la puta es de las mías. Y tuvo que caer acá, rubia y de ojos celestes. Esto lo menciono porque realmente muestra en carne viva el racismo y el sadismo con que se ha procedido con la gente por el simple color del pelo o porque es de la raza inferior de acuerdo a ciertas ideologías. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Con bastante posterioridad a mi detención, sí, en el fines del mes de febrero de 1979, me trasladan a una oficina en el tercer piso, que posteriormente identifico como la oficina de inteligencia, donde tengo una entrevista con el oficial Mariano, y me informa, en esa entrevista participa también mi exmujer, Andrea Marcela Bello, y me informa que han decidido incorporarnos a lo que ellos llaman el proceso de recuperación, donde básicamente nosotros teníamos que admitir que habíamos estado equivocados en oponernos a la dictadura militar, teníamos que asumir
la identidad política del grupo de tareas, que era el desarrollo de la campaña política del almirante Macera, y teníamos que prestar la colaboración en cuanto nos ordenasen. Asumo en toda su plenitud la responsabilidad que corresponde a todo lo actuado por mis hombres, al igual que por aquellos que integraban entonces las fuerzas de seguridad, a saber, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policías Provinciales, todos aquellos y estas, entonces, mis subordinados en la guerra contra la subversión. Nada tengo que reprocharme, por tanto. Mi conciencia está tranquila y, por cierto, ello solo me basta para observar con serenidad el contexto que me rodea. Nada debo agregar en defensa de mi persona y de mi propia honra, porque ello quedó a salvo antes de este proceso y a salvo quedará también en caso de condena. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Me golpeaban con palos en el estómago, unos palos blancos que tenían. Yo alcanzaba a verlos porque se me levantaba un poco la capucha. Y la conversación comenzó a girar en torno a la persona del almirante Macera. En el momento de la conversación, porque ya estaba hablando del centro piloto, lo que estaba ocurriendo ahí, yo le pregunto si es verdad lo que había visto en el diario Le Monde, lo que había sido publicado sobre una reunión de Macera con los montoneros y con Filmerich. Y ella me dijo, no solo es verdad, sino que se les entregó una suma, 1.200.000, 1.300.000, no recuerdo bien, era una suma superior al $1.000.000. Y me dijo que lo podía probar. Cuando me dijo así, evidentemente estaba bastante exaltado Elena. Yo le dije, por favor, Elena, no hables más, vos venís de afuera. En este país están sucediendo cosas muy raras, hay gente que desaparece. Acá estamos viviendo un clima que me parece que no te das cuenta, por mucho menos, o sea, mucha gente desaparecida, no se sabe, no se da explicaciones, no salen los diarios, pero es muy grave lo que está pasando. Por favor, no lo repitas a nadie, no me cuentes más. No hables más de este asunto, por favor, que esto es peligrosísimo. A mí me llegaron versiones de que había aparecido el cadáver de Elena Olmer. Tomé contacto con el entonces jefe de policía, general Ojeda, me confirmó que era cierto, tomé contacto con los familiares, terminé encontrándome en el cementerio de Benavides, permítanme la expresión no muy formal, con mi amigo el doctor Marquardt y con mi primo hermano, el teniente coronel retirado Enrique Olmer. Yo iba acompañado de 2 hijos de Enrique Olmer. Con ellos, con auxilio de la custodia policial que yo entonces tenía y de una patrulla o un móvil también de la policía de la provincia, alumbrándonos con los faros del automóvil mío que yo hice entrada al cementerio, con Ezequiel Olmer también, el doctor Ezequiel Olmer, hermano de la desaparecida Elena, afrontamos la macabra operación ya en la oscuridad de desenterrar los restos de una persona. De entrada, el doctor Olmer me manifestaba que le parecía extraño que pudieran ser los de su hermana por el tamaño de los huesos. Y como a las 4 de la mañana me encontré nuevamente en la morgue con los hermanos Olmer. Allí ellos me manifestaron que habían llegado a la conclusión, con asesoramiento técnico, legal, médico, correspondiente, que esos restos no eran de Elena. Ahí a las 4 de la mañana Enrique Olmer me dice que había arreglado con Suárez Mason, que habían sido amigos y compañeros del exilio en el año del 51 al 55, de que lo acompañara Olmer a Olmer a Suárez Mason a la unidad regional de Tigre al día siguiente a las 7 de la mañana.
Lamenté que ya se hubiera comprometido a hacer eso. Pero le dije, bueno, si te has comprometido, vas. Después me comentó su experiencia. Cuando el general Suárez Mason y Enrique Olmer llegan a la unidad regional, el general Suárez Mason empieza a recriminar al comisario a cargo de esa unidad o jefe de esa unidad por la torpeza en que habían incurrido. Porque los restos de Elena Ollenberg se encontraron en un río del Tigre menos de 48 horas después de que había desaparecido. Es decir, en ese lapso en que todos los diarios del país se hacían eco de que había desaparecido Elena Ollenberg, mujer de 47 años de tales características, todos los diarios difundieron la noticia. Aparece un cuerpo en el río, un cuerpo de una mujer de esas características con un anillo de sello de oro que tenía las iniciales EH, y a los pobres gente de la policía no se les ocurrió que podría tener relación con el parte policial que tenían de la desaparición de una persona. Entonces Suárez Mason le recrimina esa torpeza a la policía. Respuesta del comisario jefe de la regional, según me manifiesta a mí Enrique Olmer, pero según una inconstancia en el sumario, por eso le digo que es más importante que lo que yo pueda decir. Pero general, usted tiene razón de lo que recriminarme eso, pero no se olvide que son más de 8.000 los que ustedes han tirado sobre el río. En el expediente del caso Elena Ollenberg, que entiendo tiene esta Cámara, está la declaración de un diplomático al cual Elena le refiere, le dice que ella había visto y había tenido fotografías de Macera reunido con Firmenich. Esta es la declaración del director del diario Le Monde, del exhorto diplomático que se le envió y las traducciones, porque el artículo no tiene firma y dice concretamente la reunión de Macera con peronista de izquierda y aclara montoneros. En el exhorto se le pregunta, dado que el artículo no tiene firma, y el director, el señor Lawrence, garantiza absolutamente la veracidad de lo publicado, pues antes de ser publicado fueron cotejados lo que allí dice. Me vienen a buscar, me llevan al sótano. Durante el transcurso de estas 2 horas, cada vez que se abría la puerta, trataba de taparme porque cada uno que pasaba me pegaba o me pisaba, ya que estaba descalzo. Después me van a buscar, me llevan a un sótano, me desnudan la parte inferior del cuerpo y me aplican picana. Cada vez que pasaba alguien, siempre se le escapaba una trompada, una patada, hasta a veces con el fusil. En ese interín habían traído a mi señora para que yo les accediera a que le dijera lo que ellos buscaban. Tenía una parte del rostro morado y me dijo... ¿Le hicieron sacar la capucha a usted para que la viera? Exactamente, me hicieron vestir, sentar en la cama donde estaba, me dijeron levantó un brazo, yo estaba muy entumecido y apenas si podía levantar el brazo. Levanta la pierna y mi señora estaba sentada delante mío. Entonces yo vi que había sido torturada también. Y... ¿Qué signos vio en ella de que había sido torturada? Y había sido golpeada. Posteriormente ella me dijo que había sido picañada. Yo había sentido gritos. Y también estaba mi niñita, ¿Estaba allí delante también? No la trajeron, pero ellos me decían que me iban a poner a mi hija en el pecho mientras me daban máquina. Además, me permito hacer otra vez mención de los niños desaparecidos, para no hablar de tanta gente a la cual también la mandaron con disculpas a su casa después de haberla torturado.
Esos 172 chicos que desaparecieron, de los cuales se ha descubierto el paradero en este momento de alrededor de 29, tengo entendido, no sé si ha habido algún otro más localizado. ¿Eran terroristas? La llevan a la mujer, comienzan a torturarme de nuevo, ya que yo no accedo, y una de las características que ponían era que era permanente, me hacían abrir la mano y me colocaban la picana ahí, inmediatamente la mano se cierra y ellos se iban y me dejaban ahí con la picana en la mano, y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos. Entonces era realmente terrible. Pasado todo ese tiempo, me sube un Pablo, que era una especie de función, ese nombre Pablo, que eran los, supervisores de los guardias de ahí del centro de detención. Me suben al tercer piso, esta persona estaba fuera de sí porque esposado como estaba, con las manos atrás y muy mal estado, me tiraba al piso y se paraba encima mío. Ahí estoy 15 minutos, me bajan de nuevo y comienzan a picanearme de nuevo. Era una metodología permanente la tortura ahí. Señores jueces, me hago cargo de la tremenda responsabilidad que pesa sobre ustedes para decidir en este proceso donde más que acerca de la libertad se decide respecto del honor de quienes han ocupado las más altas funciones de la nación. Muchas veces las circunstancias nos colocan en una encrucijada en la que aún contra nuestra voluntad nos vemos constreñidos a cumplir con un acto que sabemos que tendrá que soportar críticas y diversidad de opiniones encontradas. Que los supuestos excesos que eventualmente pudieron cometerse ocurrieron en un contexto de conflicto armado, llámese como se le llame, que si bien no justifica los mismos en su totalidad, sí justifica al menos que en ocasiones no se hayan guardado todas las formalidades previstas por los códigos de procedimiento legislados para otras circunstancias y ocasiones. Que en ninguno de los casos que hemos analizado expresamente se ha acreditado con la certeza debida un juicio de reproche la existencia de tormentos. La historia dirá lo suyo, dará su fallo, y desde el cielo, en su momento, Dios nos juzgará a todos, a las verdaderas víctimas y a los verdaderos victimarios de la guerra desatada por la subversión terrorista, a quienes le prestaron apoyo, a los que promovieron este proceso. En lo consideran los precedentes, se han examinado todos los cuestionamientos introducidos por las partes y dado respuesta adecuada a cada uno de ellos. Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento
el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha, circunscriptos a algunas bases navales y en particular la Escuela de Mecánica en el caso de la Armada, y limitado tan solo a 3 partidos de la provincia de Buenos Aires en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, tal represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del Código Penal, de la antijuridicidad material y del exceso. Se ha recorrido el camino de la guerra civil, la guerra internacional, la guerra revolucionaria o subversiva. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional, consultado la opinión de los especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público, la de los teóricos de la guerra convencional y la de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han atendido a las enseñanzas de la Iglesia Católica y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, disculpe a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio. Se ha afirmado la responsabilidad de cada uno de los comandantes en la medida de y por las órdenes que impartieron con eficacia para su fuerza. Y se les ha encontrado penalmente responsables por los hechos que subordinados suyos, cumpliendo tales órdenes, llevaron a cabo con relevancia delictual, sobre la base de las disposiciones del propio Código de Justicia Militar y de la legislación común. Se ha valorado con prolijidad la prueba y descartado la posibilidad de que toda ella fuera aviesamente preconstituida. Se ha constatado que mucho antes de que los testigos y víctimas declararan en la audiencia, documentos insospechados, como las denuncias contemporáneas a los hechos efectuadas por Miríadas y los documentos de la Iglesia Argentina, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de los gobiernos extranjeros, ya daban cuenta de aquellos delitos que recién se hicieron evidentes mucho tiempo después. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil y militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Se han aprobado por unanimidad la totalidad de las cuestiones de hecho. Se han mensurado las sanciones en los casos que corresponde y con arreglo a los criterios de atribución explicados. Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal,
por unanimidad falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubén Grapiña, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, firmado de don Carlos Armañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valer Arauz, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Ladera. Se da por terminado el acto.